Cuando recibimos la invitación para poder venir a participar en este tiempo, obviamente primero buscando del Señor, pero nos sentimos muy agradecidos. Y cuando vi el lema general, ¿sí? Aquí está, ¿no? Impulso, impulso. Inmediatamente se me vino a la mente algo que sucedió hace algunos años atrás, ¿sí? Sucedió hace algunos años atrás. Estuvimos atravesando una situación un poquito difícil en el tema de salud, una cirugía de corazón abierto, ¿sí? Y yo recuerdo la noche anterior prácticamente a la cirugía, ¿no? Mis 3 hijos, mi esposa reunidos ahí, y mis hijos me abren la camisa, ¿sí? Y comienzan a dibujarme, ¿no? Dando instrucciones a los médicos, ¿sí? Corte aquí, pegue acá, ¿sí? Cosa aquí. Le daba instrucciones ahí, ¿no? Cosas que al otro día fui al hospital y el médico se topó con todo, ¿sí? Para borrar todo eso. Pero ¿a dónde quiero llegar? Después de la cirugía, Dios puso una palabra en el corazón, ¿sí? En nuestro corazón, una palabra. Si ustedes me preguntan cuál es el propósito de mi vida, resumiría con esa palabra, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con esto? Dios puso en nuestro corazón la palabra impulsar, impulsar, ¿sí? Me encanta ver jóvenes acá, ¿no? Me encanta ver jóvenes. Y gracias a Dios por la vida de cada uno de estos chicos, los niños que también tienen su actividad allá, ¿verdad? Pero creo que es importantísimo esto. De hecho, como les decía, estamos sirviendo al Señor 26 años en una iglesia con la familia que nos topamos acá. Recordábamos cuando comenzamos en un garage, en un subsuelo de un edificio que nos prestaron ahí. Estuvimos 10 años, ¿no? En la iglesia comenzamos unas 80 personas al inicio. Después en el garage fuimos poquito a poquito creciendo, ¿sí? Ya fueron 200, 250, después 2 cultos, ¿sí? En la iglesia donde estamos actualmente, bueno, hoy también están en culto allá y reciban un saludo de la iglesia, ¿sí? Más o menos son 1500 personas que cada semana están adorando, buscando al Señor, necesitados del Señor, necesitados. Y qué privilegio que como pueblo del Señor estamos acá unidos, ¿sí? Unidos. Y cuando digo esto de que Dios puso en nuestro corazón esa palabra impulsar, ¿sí? Después de esa situación, hablamos con el liderazgo de la iglesia. Y ahora mismo estamos en un proceso de transición, ¿sí? Para dejar el pastorado principal, no dejar de servir al Señor. Como decía el pastor hace un momento, sí, seguimos ocupados en el servicio al Señor siempre, pero hacer una transición del pastorado principal, ¿sí? A una nueva generación, uno de los pastores jóvenes de la iglesia. Y hemos venido ya trabajando algunos años en ello. Y creo que debemos dar oportunidades, impulsar a esas nuevas generaciones. Ustedes saben que a veces dentro de las iglesias puede haber situaciones críticas que cuando no hay una transición saludable, ¿sí? O la iglesia se divide, o como ha pasado en algunas otras iglesias, el pastor se muere, ¿sí? Porque a veces pensamos que vamos a vivir para siempre. Y que es importante que la obra del Señor continúe, la obra del Señor continúe. ¿Sí? Y por eso cuando hablamos de este tema en general, bueno, el lema es impulso, pero también llamados para dejar un legado, ¿sí? Llamados para dejar un legado. Y yo quiero invitarles, ¿sí? Para ir meditando en la palabra del Señor, 2 cositas. El Señor nos dice, ¿cuál es el primero y gran mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Con esos 2 mandamientos resume todo, ¿sí? Quiero invitarles para que en esta mañana, al abrir la palabra de Dios, consideremos eso. Si yo amo al Señor con todo mi corazón, debo pensar entonces en este momento, ¿dónde está mi corazón?
Porque a veces podemos estar sentados acá, como a veces decimos, no, estamos en misa de cuerpo presente, ¿sí? El cuerpo está presente, pero a lo mejor mis sentimientos están en otro lado, mi pensamiento está en otro lado. Y creo que es bueno el tiempo que le damos a Dios. Mi corazón, mi pensamiento, todo puede estar conectado con lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dicho esto, cuando hablamos del llamado del Señor, y vamos a ver brevemente, es interesante, 4 aspectos, esperamos que el tiempo nos dé, ¿sí? Vamos a tratar de ajustarnos, pongo la alarma, si es que me paso, se abre y caemos ¿sí? En primer lugar, cuando somos llamados por Dios, una de las evidencias es ese sentir de indignidad, de inutilidad muchas ocasiones, de insuficiencia para la tarea que Dios nos encomienda y con un propósito. No sé si estamos ahí. Ahí estamos. ¿Sí se alcanza a ver más o menos? Ok. Ese sentir que a veces tenemos cuando Dios nos llama a todos a servirle, a todos. Y cuando Dios nos llama, nos damos cuenta de que somos indignos de ese privilegio. Somos indignos de ese privilegio. Y nos lleva justamente a ello para que aprendamos a tener una total y absoluta dependencia en Él. Porque puede correr el riesgo de que yo me vanagloríe. Y eso es un problema. Siempre en nuestro caminar cristiano, si Dios te llama a algo, porque todos somos llamados, ¿sí? Siempre es para vivir en dependencia permanente del Señor. Esa fue la realidad de muchos hombres de Dios. Ustedes recuerdan, ¿sí? Ustedes recuerdan. Isaías se sentía indigno, ¿no? Y Dios tocó los labios de este hombre. Y ahí cuando contesta la pregunta del Señor, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí estaba Isaías, ¿no? Ahí estaba. Jeremías, ¿no? Habla diciendo, soy niño. Y Dios le dice, no repitas eso, no digas soy niño, porque a lo que yo te diga, tú irás, donde yo te diga, irás. A veces repetimos cosas que nos limitan. Jeremías, Pablo, Pedro, ¿sí? Cada uno de los hombres que fueron llamados por Dios sabían que había limitaciones. Todos sabemos que tenemos limitaciones. Pero cuando Dios llama, Dios no quiere que nos enfoquemos en nuestras limitaciones, sino en el poder de Dios. Amén. Dios no quiere, quiero repetir ahí esto, ¿sí? Que cuando Dios te llama, te enfoques en tus limitaciones, sino que te enfoques en el que te llamó para los propósitos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Ok. En segundo lugar, ¿no? Y aquí quisiera, antes de mencionar esto, es curioso cómo el mundo aprecia a la gente, se fija en la gente, muchas ocasiones por lo que tiene, por lo que hace, ¿no? Otro de los llamados, y quisiéramos enfocarnos en ese sentido, con la vida de Moisés. Creo que es un buen ejemplo, ¿sí?, de un llamado. Y luego más tarde vamos a ver en relación al legado, que también es importante, ¿sí? En segundo lugar, Dios levanta hombres y mujeres aún en tiempo de crisis. ¿Sí? Dios levanta hombres y mujeres justamente en tiempo de crisis para glorificarle a Él. Aquí está un pasaje de Corintios, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios escogió? Vamos a pasar por el tiempo, ¿sí? Moisés. Recordemos que Moisés nace en un entorno de esclavitud. Maltrato, violencia, peligro de muerte, abandono. Esa fue la realidad. Donde nació y creció Moisés. Cuando tenía 40 años, interviniendo él a su manera, huye de Egipto por asesinato. Pasa 40 años en el desierto, ¿sí? Y prácticamente a los 80 años Dios le llama.
Si podríamos dividir la vida de Moisés es 40, 40, 40. ¿Sí? Vivió 120 años. Sí, 40, el hombre importante, posiblemente ahí en Egipto. 40 en el desierto siendo nadie. ¿Sí? Y regresa para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ustedes saben, llevó 40 años, ¿sí?, hasta que entraron a la tierra prometida. Moisés lo pudo ver, pero no entró, solo Josué y Caleb. ¿Sí? Porque habían confiado en Dios. No se fijaron en las limitaciones de ellos, sino en el poder de Dios. Y eso permitió que ellos entren a la tierra prometida. Cuando te fijas en tus limitaciones, en aquellas cosas, ¿sí?, que no permiten el obrar de Dios, te quedas, y a lo mejor vas a ver, en el mejor de los casos, será como Moisés, ver de lejos la tierra prometida. Josué y Caleb creyeron en las promesas del Señor, y eso queremos hacer, ¿no? Justamente. Como datos nada más brevemente, habían transcurrido, dice acá, partieron los hijos de Israel, ¿no? Y fíjense ahí, habitaron en Egipto 430 años. 430 años. Génesis 46, 26. ¿Cuántas personas habían entrado primero a Egipto? 70 personas básicamente, 70 personas. Y luego en Éxodo 12:37, perdón, me falta un... no, ahí está, ¿sí? Éxodo 12:37, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Es decir, había más de 1,000,000 de personas. Habían entrado 70 personas cuando llegaron, ¿sí?, a Egipto. Se levantó un rey que no conocía a José. Ustedes recuerdan, y comenzó la esclavitud, 430 años. Y cuando salen de Egipto, ya no son 70. Cuando salen de Egipto son 600,000 hombres de a pie, sin contar niños. No, tampoco estaban contando las mujeres, ¿no? Es decir, tranquilamente podríamos hablar de más de 1,000,000 de personas. Y ese recorrido, dice el texto bíblico en Deuteronomio, y leo esta versión, nueva traducción, dice, solo lleva 11 días de viajar desde el monte Sinaí hasta Cádiz, hasta la entrada, ¿no?, a la tierra prometida. Hubiesen podido llegar en 11 días. 11 días. ¿Pasaron cuántos años? 40 años. ¿Sí? ¿Cómo? El no creer en Dios nos limita y nos lleva a pasar en el desierto de nuestra vida. Dios había preservado la vida de José para salvar a todo su pueblo, ¿no? Y ahí está, podían haberlo hecho con Moisés simplemente en 11 días. En 11 días. En tercer lugar, y esto es importante, y aquí quisiera brevemente señalar algunos puntos, porque cuando Dios llama, ¿no?, Dios respalda a sus llamados. Dios respalda. Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Cuando pones tu fe, ¿sí?, tu dependencia en el Señor. Dios respaldó a Abraham. Abraham, hermanos queridos, Abraham pudo haberse quedado, y dice en Romanos capítulo 4 algo muy interesante, ¿no? Dice, no se debilitó en la fe al considerar que ya era viejo, y tampoco, dice, dudó por incredulidad. ¿Sí? Había dos realidades en él. Él era viejo y su esposa también era ancianita ya prácticamente, y además de anciana, ¿qué cosa? Estéril. ¿Sí? Esa era la circunstancia real que estaba viviendo Abraham y su familia. ¿Sí? Y dice la Biblia que no se debilitó en la fe al considerar esas circunstancias. Mis hermanos, mis hermanas queridas, si solamente me enfoco en las circunstancias, yo no sé cuál sea la circunstancia que estás viviendo ahora. Yo no sé qué estés pasando ahora mismo. Pero si solo te enfocas en las circunstancias, tu fe se va a debilitar. Tu fe se va a debilitar. Él pudo haberse enfocado solo en las circunstancias de él. No, es que ahorita a estas alturas de la vida ya soy viejo. Además de mi esposita, ¿sí?,
Es estéril. ¿Cómo va a ser esto posible? Sí, va contra la lógica. Pero Dios le había dicho y le había prometido. Y ahí está cuando dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya era viejo, sino que tampoco dice dudó por incredulidad. Dos cosas que hacen que nuestra fe se debilite. Dos cosas. ¿Sí? Dos cosas. Cuando solo considero las circunstancias y cuando dudo de las promesas. Eso hace que mi fe se debilite. Y uno debe tener cuidado con eso. Pero ahí mismo dice, sino que se fortaleció en fe. Entonces la fe se debilita o se fortalece. Se debilita cuando hago esto. Se debilita cuando considero las circunstancias y cuando dudo. Pero la fe se fortalece cuando, dice, se fortaleció en fe dando gloria a Dios, de que Dios es poderoso para hacer lo que Él había dicho. ¿Sí? Dios es poderoso para cumplir sus propósitos en tu vida también, mi hermano, mi hermana querida. Dios es poderoso para cumplir. Así es que no vamos a dudar. ¿Sí? Dios respalda a sus llamados. Y cuando digo que Dios respalda a sus llamados, debemos de entender, y digo esto con mucho cariño, con mucho respeto, pero con la realidad de lo que dice la Biblia también. No es la iglesia la que te llama. ¿Sí? A mí no me llamó una denominación para servirle al Señor. Gracias a Dios por las iglesias, gracias a Dios por las denominaciones, gracias a Dios por los pastores, por los líderes, pero ninguno de ellos es el que te llama. A mí no me llamó un pastor, no me llamó, ¿sí? Fueron instrumentos de Dios, sí, pero quien te llama es Dios, no una iglesia, no una denominación. Quien te llama es Dios. Y cuando Dios te llama, entonces te capacita también para servirle, ¿sí? Con los dones que el Señor te ha dado. Ahora, cuando Dios te llama, eso no significa que no va a haber crisis. Tal como fue en la vida de Moisés. Y el Señor le llevó a Moisés, yo diría, de una autosuficiencia a una dependencia en el Señor. ¿Sí? Y aquí vamos a ver rápidamente, ¿sí? Rápidamente. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. ¿5? ¿Cuántos me dan 5 minutos? 5, 4 minutos. ¿Quién me da 5 minutos para lo que me queda? 5 minutos. ¿Quién más me da 5? 10 minutos. 5, 10, 15, 15 y 5, 20. Ya con eso creo que vamos avanzando bien. La crisis de la infancia, ¿sí? Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Moisés fue un niño prácticamente abandonado. Los estudios han comprobado la importancia de los años iniciales, ¿no? Para que haya estabilidad. Moisés fue prácticamente desarraigado de sus padres, de sus raíces, de su cultura, y creció en un ambiente que no era el suyo, ¿sí? Creció en un ambiente que no era el suyo. Yo no sé cuál es la realidad tuya, cómo viviste tu infancia, cómo creciste, cuál fue, o cuáles fueron las circunstancias que rodearon en tu niñez. Ustedes saben, mis hermanos queridos, en el contexto nuestro, hay muchas situaciones dolorosas en la vida de nuestros niños. Y eso impacta. Y eso trae traumas. Y eso influye muchas veces para el estilo de vida que se va a llevar. ¿Sí? Pero a pesar de lo que sea, cuando tenemos claro que hay un Dios que está por encima de eso, aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice, Dios me va a recoger. Dios tiene un plan y un propósito por encima de todo eso. En segundo lugar, ¿sí? La crisis ante la injusticia. Ustedes recuerdan. Me llamó la atención mucho el pastor que compartía, estuvo metido ahí con los partidos de izquierda, revolucionarios, porque buscaba un cambio. Cambio a través de, en muchos casos, a través de la violencia. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Cuando le vio que le maltrataban, intervino y le mató. Quería cambios a su manera. Pero Dios comienza a hacer los cambios a la manera de Él, primero en nuestras vidas. Crisis del llamado de Dios, ¿sí? Que tiene que ver con santidad, mis hermanos queridos, santidad, santidad. Moisés ve esa zarza ardiente, dice, ¿no es cierto? Le llamó la curiosidad, se acerca y Dios le dice, espérate ahí, espérate primero ahí.
El lugar que vas a pisar es ¿qué? Santo. ¿Sí? El lugar que vas a pisar es santo. No te puedes acercar a las cosas de Dios confiando en tu autosuficiencia. ¿Sí? Y eso me recuerda al apóstol Pedro cuando el Señor Jesucristo les lava los pies a todos los apóstoles. Y Pedro salta y le dice, a mí no me lavarás los pies. ¿Sí? A mí no me lavarás los pies. ¿Qué le contestó Jesús? Si no te lavo, no tienes parte. Porque en este caminar de la vida, aunque sea los pies te ensucias. ¿Sí? Y necesitamos lavar. Y eso tiene que ver con santidad. Santidad. No perfección. Ustedes saben lo que significa santidad. ¿Sí? No es perfección, pero sí es consagración a Dios. Vamos avanzando. Crisis de identidad personal. Moisés le contesta a Dios. Cuando Dios le llama, le dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque a los hijos de Israel de Egipto? ¿Sí? ¿Quién soy yo? La lucha que uno experimenta, en especial en la época de adolescencia y la juventud. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Rápidamente digo, yo creo que todos los jóvenes tenemos momentos de crisis de identidad, en su momento, en etapas, ¿no? Yo me veía al espejo, me acuerdo de joven, y pensaba que era extraterrestre. ¿Sí? No tenía claridad de quién era. No tenía claridad. Inseguridades y tantas cosas que hay. La lucha que uno experimenta en esa época es fuerte. ¿Quién era Moisés? ¿Era judío? ¿Era egipcio? ¿Fue un ermitaño después del tiempo del desierto? ¿Fue un don nadie? ¿Sí? Más allá de eso, ahí estaba el llamado de Dios para que él entienda que le hizo con un propósito. Hay un propósito en tu vida, aunque quizá uno mismo a veces no lo entiende, pero Dios tiene mucho más para nuestras vidas. La crisis en relación a la identidad de Dios. Moisés no vivió solo la identidad, el problema de la identidad de él. Moisés vivió la crisis de la identidad de Dios. Porque le pregunta, ¿no? Dice, he aquí, si yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a contestar? ¿De parte de quién vienes? ¿Sí? ¿De parte de quién vienes? Y ahí es cuando aparece el nombre del Señor, ¿no es cierto? Yo soy el que soy, te envío. ¿Sí? Yo soy el que soy. Quien te llama es Dios, ¿no? Quien te llama es Dios. Y cuanto más claro conozca la identidad de Dios, tanto más voy a afirmar mi propia identidad para cumplir los propósitos de Dios. La crisis del mensaje. Moisés le contesta, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. ¿Sí? No me van a creer lo que yo les diga. Y como que Dios le dice, ¿a ti qué te importa? Porque no se trata de lo que tú digas, sino lo que yo digo. No es tu palabra, es mi palabra. ¿Sí? Es mi palabra. El profeta decía, es mi palabra como martillo. ¿Sí? El apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No es palabra de hombres, es palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? ¿Mi palabra de humano? No. La fe viene por oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y eso es importante. Crisis de la incapacidad. O el no puedo. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ¿sí? Ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla, torpe de lengua, ¿sí? Señor, no, tengo estas limitaciones, las excusas que están ahí, ¿no? Y Dios le contesta, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Dios? ¿Sí? Es interesante que la respuesta del Señor les lleva a poner atención nuevamente, no en sus limitaciones. Nosotros ponemos las limitaciones. No sé hablar bien,
¿sí? No estoy muy bien preparado, ¿sí? Y ponemos cosas, ponemos ahí, ¿no? Argumentos que ponemos ahí. Y finalmente, crisis de la voluntad, ¿no? Y sentimientos. Si el anterior decía, no puedo porque tengo estas limitaciones, en el fondo, hermanos queridos, creo que tiene que ver con esto. Realmente no quería. Realmente no quería. Y ahí dice el verso 13, y le dice, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Envía a otro prácticamente. ¿Y qué pasó? Dice el verso 14, el Señor se enojó. Ya había tenido paciencia suficiente y el Señor se enojó con Moisés. Muchas veces argumentamos y ponemos excusas por el temor a fracasar. Por temor a fracasar. Si Dios nos ha llamado a servirle, nos ha llamado a agradarle a Él, y si lo hacemos de corazón, ¿qué importan los fracasos? ¿Qué importan los fracasos? Si lo hemos hecho a conciencia, con entrega, pero si no, debemos revisar, ¿sí? Porque Dios nos llama a todos a servirle, pero Dios primero nos llama para que estemos con Él, para que le conozcamos a Él. Jesús, cuando les llamó, dijo claramente, les llamó primero para que estén con Él y luego los envió. Primero es estar con Él. Primero es estar con Él. Pero si Dios nos está llamando, entonces no pongamos excusas. ¿Cuáles pueden ser algunas excusas? ¿Sí? ¿Cuáles son algunas excusas que nosotros ponemos? Una muy típica, no tengo tiempo. Estoy muy ocupado. ¿Sí? Estoy muy ocupado. Y muchas veces es mentira. Solamente es una salidita por ahí para no comprometerme con algo. ¿Sí? Una excusa muy espiritual que algunas personas lo han hecho y he escuchado, ¿no? Con tal de salirse del asunto, dice, bueno, pastor, déjeme orar. Suena bien espiritual, pero lo ponen a la oración inclusive con una excusa. No, voy a orar para ver qué es lo que Dios me dice, ¿no? Y se la pasan orando toda la vida, entonces. Y nunca se comprometen. La Biblia dice en Gálatas capítulo 1:10. ¿Estamos acá? No sé. No. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sí? ¿A quién quiero agradar? Cuando Dios te llama, ¿sí? Cuando Dios te llama, y quiero ir cerrando con esto, ¿sí? Lo que busca Dios es que le agrademos a Él, quedemos bien con Él, no a los hombres, no a las personas. No estamos para eso, ¿sí? Y qué lindo ver cómo el Señor ha utilizado tantas vidas que han sido llamados. Y Dios sigue levantando chicos y chicas con ese compromiso para seguir sirviendo al Señor. Sí, vamos a enfrentar situaciones como estas. De hecho, puede ser que estemos enfrentando situaciones como estas. Y Dios nos hace ver que sí, no se trata de nuestras capacidades. Se trata de Él. ¿Sí? Se trata de Él. No se trata de lo hábil que nosotros seamos. Ni siquiera se trata de las crisis que vivamos. Porque para cada crisis que vivió en este caso Moisés, el Señor tuvo una respuesta, como la tiene también para cada uno de nosotros. Amén. Quiero mencionar algo que en algún momento para mí fue significativo. ¿Sí? Fue muy significativo. La Biblia dice que aunque nuestro hombre exterior, ¿no es cierto?, se va desgastando. Hace un momento cuando estaba el pastor preguntando a la parejita acá de hermanos, ¿cómo está la salud? Sí, y dice, bueno, hay momentos en que uno no se siente tan bien, ¿sí? Ya llega una edad en que ya comienza a dolerse las rodillas, ¿no? La edad crocante, dicen algunos, ¿no? Todo le suena, ¿sí? Nuestro hombre exterior se va desgastando, dice el apóstol. Pero, ¿qué cosa? No obstante, el hombre interior se va renovando.
¿sí? Se va renovando. El Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, Él tuvo tiempo para primero orar, ¿no es cierto? Y buscó apoyo en sus discípulos más cercanos para que oren con Él, le apoyen orando, ¿sí? Y cuando Jesús fue donde ellos, ¿qué estaban ellos haciendo? A ver, repitan, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban durmiendo. Jesús les había pedido, por favor, oren, no una vez, no. Y regresó y les encontró durmiendo. Y el Señor les dice, la carne es débil, pero el espíritu está siempre presto, está listo, está dispuesto, ¿sí? Así es que hoy, en esta tarde, ¿no?, sentimos cansancio, sí, es normal, es natural, ¿sí? Pero también quisiera que pensemos en eso. Y es impresionante, yo no sé, ustedes quizás les ha pasado algunas ocasiones pensando en esto, que el hombre exterior se va desgastando y el hombre interior se va renovando. Hay momentos que me ha tocado estar en hospitales donde la persona ya está prácticamente ya desahuciada, está entubada, no puede hablar, nada, ¿sí? Sin embargo, ¿sí?, nos han invitado para orar, ya para despedirle prácticamente a la persona. Y es curioso porque en ese momento, cuando hablas, no estás hablando solamente al cuerpo físico que ya está prácticamente acabado. Hablas al espíritu de esa persona. Hablas al espíritu de esa persona. Y a veces les he dicho, si me escuchas, aplástame la mano. ¿Sí? No pueden hablar, no pueden ni siquiera abrir los ojos, nada. Pero es interesante que oramos por esas personas y la gente está sensible a lo que Dios está hablando a su corazón, aún en esas circunstancias. Aquí nadie está muerto, ¿no es cierto? Nadie está todavía en esa situación acá. Así es que el Espíritu Santo también va a hablarnos en esta tarde a cada uno de nosotros. El Espíritu está siempre dispuesto, ¿sí? Aunque la carne se quede media dormida, el Espíritu está listo ahí. Quisiéramos uno de los legados más importantes, y acá seguramente ustedes han escuchado situaciones porque hay familias que dejan herencias, ¿no? Quizá le ha tocado a usted vivir esa experiencia o ha escuchado de alguien que deja una herencia. Conozco varias familias que la relación era muy buena entre ellos hasta que murió papito, murió mamita, ¿sí? Y tuvieron que repartirse la herencia. Hasta ahí duró la relación entre ellos. Todo se dañó, se resquebrajó. Y hay familias que hasta el día de hoy no se pueden ni siquiera ver. ¿Por qué? Porque perdieron, ¿no?, o comenzaron a pelearse por un metro de terreno y todo lo que habían vivido tantos años se vino al suelo, se acabó. Herencias. La gente se pelea, la gente hasta se mata por herencias, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de un legado, no estamos hablando simplemente de una herencia, ¿sí? No estamos hablando solamente de una herencia. Pastor Sixto Porras, que trabaja bastante con familias, dice, un legado es el aporte espiritual, emocional y cultural que es traspasado de padres a hijos, ¿sí? Sea esto positivo o negativo, porque uno puede tener una influencia positiva o negativa. Yo puedo dejar un legado en la vida de mis hijos, ¿sí? Un legado que no me refiero solo a herencia, porque puedes dejarle el carro, la casa, el terreno, pero le puedes estar dejando también un legado de mentiroso, estafador, ¿sí?, infiel, borracho. O sea, ¿qué tipo de legado es el que estás dejando? Por eso dice, esto es cierto. Estamos traspasando como padres a nuestros hijos, sea de manera positiva o negativa. Determinamos el futuro. Veamos ahora sí. Estoy acá. Determinamos el futuro de nuestros hijos, hermanos queridos, y pongan atención a esto porque es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. De hecho, estamos donde estamos, en la situación que estamos viviendo hoy en día por las decisiones que tomamos en el pasado, ¿sí? No podemos echar la culpa.
Cada uno es responsable de las decisiones que toma. Cada uno es responsable. Déjenme que les cuente rapidito algo, ¿no? Crecí en un hogar donde toda mi familia trabajaba en imprenta, ¿sí? En imprentas. Mi abuelo, mi papi, mi tío, mi primo, todo. Y a mí también me llevaron. Yo pensé que ese era mi destino. ¿Sí? Yo pensé que ese era mi destino. Que mi vida iba a terminar siendo también. Y no estoy diciendo que sea malo. Gracias a Dios por todos los trabajos que hay. Sí, es una honra. Todos los trabajos. Pero yo pensaba que mi futuro ya estaba determinado. ¿Por qué? Porque mi abuelo, mi papá, mi tío, todo eso, seguía eso. ¿Sí? Y a veces pensamos ese tipo de cosas. Y nos metemos en la cabeza situaciones que no son del todo ciertas. Y por eso creo que es importantísimo. Yo fui una persona en el colegio pésimo, vago. ¿Sí? ¿Sabe cuánto fue mi calificación en el idioma inglés donde perdí el año? ¿Sí? En los 3 trimestres. ¿Sí? Por eso perdí. 1 en primer trimestre, 2 en segundo trimestre y 3 en tercer trimestre. ¿Sí? Perdido el año. Perdido el año. Lo curioso es que después aprendí, me familiaricé con el inglés y me di cuenta que no era una cuestión del otro mundo. ¿Sí? Pero una de las cosas muy lindas es ver cómo Dios, claro, como perdí el año, ¿no? Y no 1, 2, ¿no? Vi que yo, más bien mi destino era dejar los estudios, irme a trabajar. Ahí fue lo que entré a una imprenta a trabajar. Conozco al Señor y Dios nos cambia mi mentalidad para de esa manera comenzar a servirle a Él. ¿Sí? Fui un vago completamente, pero no tenía por qué seguir siendo vago. ¿Sí? Tomé una decisión. Y la decisión tenía que ver con un propósito. Porque antes lo que hacía, no lo hacía pensando en nada, sino peor para la gloria de Dios. Pero en ese momento que tomé la decisión de decir, voy a hacer las cosas de aquí en adelante para la gloria de Dios. Y si es que es para la gloria de Dios, entonces Él se merece lo mejor. Si es que Él se merece lo mejor, entonces voy a ser un buen estudiante. Y así fue. Y así fue. Las decisiones que tomes hoy va a repercutir definitivamente no solo en tu vida, sino en tus generaciones. Lo que estás tomando la decisión hoy. Y qué lindo que hay personas adultas, pero también hay personas jóvenes y niños. Y eso es importantísimo. Las decisiones que tomes hoy, los comportamientos, lo que hagas o dejes de hacer, lo que tú permitas o no permitas en tu vida, ¿sí? El día de hoy va a repercutir no solo en ti, sino en las generaciones que vengan después de ti. Y por eso creo que es importante cuando hablamos de dejar un legado, ¿sí? Hemos sido llamados, sí, ya hablamos en la mañana, ¿no? Pero hemos sido llamados para dejar un legado. ¿Y qué mejor un legado de fe? Y cuando me refiero a dejar un legado de fe, no me refiero a dejarle una religión. Sí, no me refiero a eso. En mi casa, quien comenzó primero la vida cristiana, ahí vamos. Quien comenzó la vida cristiana fue mi mamá, ¿sí? Quienes nos opusimos, le molestábamos, ¿sí? Le molestábamos feo, nos burlábamos, era mi papá y yo. Nos burlábamos, ¿no? Y les decíamos constantemente, ¿no? Ya le lavaron la cabeza, ¿sí? Ya se cambió de religión y cosas por el estilo. No sé a cuánto les ha pasado eso a veces, ¿no? Y dale, y fastidiándole todo el tiempo. Mi mami, con una paz de Dios, simplemente seguía su compromiso con el Señor. Pero un día sí se enojó, ¿sí? Y cuando le dijimos, ya le han lavado la cabeza, nos dijo, sí, me lavaron porque le tenía cochino, lo tenía sucio, y el Señor me lavó la cabeza, ¿sí? El Señor cambia corazones. Pero dejar un legado no es un cambio de religión. Dejar un legado no implica dejar un cúmulo de ritos religiosos, ¿no? Vamos ahí.
Dejar un legado de fe no implica dejar un cúmulo de... Y nosotros somos en nuestro contexto muy religiosos, muy religiosos. Hay personas que inclusive se llegan a resentir, ¿no? Porque piensas que te estás cambiando de fe, te estás cambiando de religión. Debes seguir la religión de tus padres, debes seguir la religión de tus abuelitos. Y se habla de eso. Y damos gracias a Dios por lo que nos han instruido, por lo que nos han inculcado. Gracias a Dios por todo eso. Pero hay que ser lo suficientemente sabios para distinguir. Fíjese lo que Jesús les dijo en un momento a los religiosos. ¿Sí? Jesús les dijo a los religiosos: por vuestras tradiciones invalidáis los mandamientos de Dios. ¿Sí? Si una tradición, cualquiera que ésta sea, evangélica, católica o lo que quiera ponerle usted ahí, si una tradición invalida lo que Dios dice, esa tradición, ¿qué es más importante, la tradición o lo que Dios dice? Uno tiene que decidir. Uno tiene que decidir. O me voy a aferrar tanto y me aferro más a la tradición que a lo que dice la palabra de Dios. Cuidado, cuidado, porque eso no es saludable, ¿sí? El filtro siempre debe ser la palabra de Dios. A veces en la iglesia me gusta mencionar algo. Hay mucha gente que a veces se le pregunta: ¿y tú crees en Dios? Usted puede salir aquí de la calle y afuera y preguntar, ¿no? Y quizá muchas personas le van a decir: sí, creo. Otros dicen que no, ok. Pero mucha gente me ha dicho: sí, yo creo en Dios. Y yo creo en Dios a mi manera. ¿Ha escuchado eso? Yo creo en Dios a mi manera. Qué bueno que por lo menos cree en Dios. Pero es mejor creer en Dios a la manera de Él, no a la manera mía. ¿Sí? Creer en Dios a la manera de Él. Porque muchas veces esto nos puede llevar a un tipo de idolatría, y ya vamos a ver algo al respecto. Hechos capítulo 17, verso 11. Perdón que a veces estoy... Hechos 17, 11. Habla de los hermanos en esta región cuando los apóstoles llevaban la palabra de Dios en tantos lugares, en tantos sitios, ¿no? Como acá están haciendo en tantas comunidades. Y cuando llegan a la región de Berea, ¿no? Este pasaje es muy conocido, yo sé. Dice que los que recibieron la palabra, lo recibieron y eran más nobles, dice, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mis hermanos, mis hermanas queridas, si hay algo que debe quedar permanentemente en el corazón nuestro, es que cualquier cosa que nos digan, que nos enseñen, debemos filtrar por lo que dice la palabra de Dios. No importa que sea el pastor Luchito, Pepito, Juanito, no importa que sea el padre, la monja, el sacerdote, el pastor, el papa, no importa quién sea. Lo que hacían los apóstoles acá, ¿no? Llevando la palabra de Dios, pero lo que hacía la iglesia era escudriñaban, recibieron con gozo, ¿sí? Estaban dispuestos a recibir, pero además de eso, escudriñaban la palabra de Dios para comprobar si lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo era o no era cierto. ¿Sí? Esa es una responsabilidad de cada hijo de Dios, cada creyente. En la iglesia les digo a los hermanos: hermanos, no me crean. Sí, y lo mismo les digo a ustedes, pues acá, hermanos queridos, es un privilegio estar con ustedes, una bendición estar con ustedes, pero no me crean. Sí, la responsabilidad suya y la responsabilidad mía, obviamente, es comprobar. Compruebe si lo que estoy enseñando, lo que estoy diciendo, no solo yo, cualquier otra persona, comprueba si es que está conforme dice la palabra de Dios. Comprueba. Y esto era lo que hacían los hermanos acá en Berea. ¿Sí? Porque podemos hasta desenfocarnos de la fe, hermanos queridos. Desenfocarnos de la fe en Dios. Y a veces hay mucha gente que da más importancia a las cosas de Dios que a Dios mismo. ¿Sí? Da más importancia a las cosas de Dios que a Dios mismo.
Y eso se llama idolatría. Idolatría. Creo que hay 3 tipos de idolatría. ¿Sí? Un tipo de idolatría es la que nosotros conocemos generalmente, donde vemos cosas, objetos, figuras o lo que sea, ante los cuales uno se postra. Y digo esto no con el afán de ofender a nadie, pero eso es idolatría a la luz de la Biblia. Eso es una forma de idolatría. Otra forma de idolatría, tal vez no tienes figuras y cosas visibles, pero tienes algo en tu corazón. ¿Sí? Algo en tu corazón. Alguien puede tener un vicio que termina idolatrando. Alguien puede tener una persona. ¿Sí? El trabajo se puede convertir en ídolo en nuestras vidas. Pero también un concepto equivocado de Dios puede terminar siendo idolatría. Si la idea o el pensamiento, el criterio o el concepto, por decirlo así, que yo tengo de Dios no se ajusta a lo que Dios dice de sí mismo, entonces alguien está equivocado. ¿Sí? Si la idea que yo tengo de Dios no está conforme a lo que Dios dice de Él mismo, alguien está equivocado. O es Dios o soy yo, pues. ¿Sí? Qué bueno que mis ideas, mis pensamientos con respecto a Dios sean conforme a lo que Él dice también en su palabra de quién es Dios. Y ese es el reto, que cada día podamos conocer más. Él quiere darse a conocer, Él quiere seguir dándose a conocer en nuestras vidas. El pueblo de Israel cambió en un momento dado, se desenfocó de la fe y comenzó a dar más importancia a las cosas de Dios que a Dios mismo. Ustedes recuerdan, ¿no? En 1 Samuel tenemos este relato. Los primeros patriarcas ofrecían a Dios sus sacrificios en los altares simplemente, ¿no es cierto? Luego Dios con Moisés les dice que establezca un tabernáculo, ¿no? Que era una especie de carpa dividida en 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo, dividido por una cortina. Esa cortina que se rasgó cuando Cristo murió, dando a entender que tenemos acceso directo a la presencia de Dios. ¿Sí? Y luego vimos el templo de Salomón. ¿Sí? Y es curioso porque en determinado momento, en ese tabernáculo, ¿sí? En el lugar santísimo, había algo que era el símbolo más sagrado para los israelitas. ¿Cuál era? El arca del pacto. El arca del pacto. ¿Sí? Eso era el lugar más santo, más sagrado para todo israelita. Hubo una batalla, dice el relato bíblico, con los filisteos. ¿Sí? Primero los israelitas habían fracasado, habían perdido la batalla. Luego vienen nuevamente. ¿Sí? Y lo que hacen los israelitas es pedir que traigan el arca del pacto al sitio donde estaban dándose la batalla. ¿Sí? Y traen el arca del pacto. Y todos los israelitas, si usted lee el texto bíblico ahí, se va a dar cuenta, la reacción de todo el pueblo, gritan, dice, fue tal el alboroto que hasta la tierra tembló. Y lo oyeron los enemigos, los filisteos, lo oyeron. Y se preocuparon, dijeron, ya nos fregamos, en otras palabras. ¿Sí? Ahora Dios está con ellos. ¿Sí? Esforcémonos, peleemos, seamos hombres, ¿no? Y se da la batalla. ¿Y quién ganó? Los filisteos. Ahí estaba el arca del pacto, que simbolizaba presencia de Dios. ¿Sí? Pero habían convertido a eso en un objeto de culto. Hermanos queridos, eso se volvió un amuleto. ¿Sí? Se volvió un amuleto. Y Dios nunca ha querido eso. Y a veces podemos volvernos, sí, o podemos volver a ciertas cosas amuletos para que las cosas nos vayan bien. No confundamos, nuestra fe debe estar puesta en Dios, no en las cosas de Dios, ¿no? Otro ejemplo, rapidito. ¿Se acuerdan esto también? El pueblo habló mal de Dios, habló mal de Moisés, querían volver a Egipto. ¿Sí? Y aparecieron serpientes que comenzaron a morderles. ¿Sí? Y comenzó ahí, lamentablemente, una mortandad. Comenzó eso.
Y clamaron a Dios, se acercaron a Moisés, ¿sí? Y Dios le dice, levanta una serpiente de bronce. Ahí estaba la serpiente de bronce. ¿Qué era lo que tenían que hacer los que eran mordidos por una serpiente? ¿No? ¿Llamar al médico? No. Lo único que tenían que hacer era mirar. Esa serpiente de bronce es un simbolismo también, pensando en el Nuevo Testamento, ¿sí? Cómo el veneno del pecado afecta nuestra vida y nos aparta de Dios, pero cuando uno pone la mirada en Cristo, Él trae perdón a nuestras vidas. No tenían que hacer otra cosa sino mirar con fe. Mirar con fe. Y claro, eso se volvió tan importante, esa serpiente de bronce, que más adelante usted se da cuenta que terminó eso también volviéndose un objeto, ¿sí?, al que rendían culto. El rey Ezequías es un rey muy interesante en la Biblia y quiero abordar dos cositas para ir cerrando. Dice acá en Segunda de Reyes que entre las cosas que hizo Ezequías, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Pero luego dice, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Nehushtan, ¿no? Y la llamó Nehushtan. Ahora, Dios había permitido eso para que la fe esté puesta en el Señor y el pueblo no vuelva atrás, no vuelva atrás. Pero ellos direccionaron su fe a esa imagen, a esa serpiente de bronce, y le comenzaron a ofrecer sacrificios. Y cuando viene el rey Ezequías, dice, hizo pedazos de esa serpiente y la llamó Nehushtan. En algunas Biblias ustedes van a encontrar lo que significa Nehushtan, que significa cosa de bronce. Era simplemente eso, una cosa. Es una cosa. Y no puede nuestro corazón desviarse o inclinarse ante una cosa, ¿sí? No podemos, como legado de fe, dejar a nuestros hijos que sus corazones se inclinen tras cosas que no tienen ningún sentido. Por eso podemos desenfocarnos. Dice el Salmo 115, verso 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, ¿sí? Manos tienen mas no palpan. Y luego dice una cosa interesante, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y podríamos hablar muchos otros pasajes en relación acá al tema de idolatría. Por eso creo que es importante, ¿sí?, tener en cuenta cómo Dios quiere que nos acerquemos delante de Él. No ante cosas, sino ante la presencia del Señor. Lo que siembras, cosechas, ¿no es cierto? ¿Cuántos trabajan en agricultura aquí? ¿O les gusta la agricultura? ¿Sí? Si usted siembra limones, ¿qué va a cosechar? ¿No es cierto? Y hay una ley, la ley de la cosecha, ¿no?, que creo que es importante. Porque cuando uno siembra, si usted siembra un maíz, ¿no es cierto?, un granito de maíz, ¿qué dice la ley de la cosecha? Vas a cosechar lo mismo, ¿no? Si siembras un maicito, no vas a cosechar papas. Pero también cosechas más de lo que siembras. Es otra ley importante. Cosechas más de lo que siembras. Y cosechas no inmediatamente. Tienes que esperar. Cosechas en la siguiente temporada. Esa es la ley de la siembra y la cosecha, ¿sí? Lo mismo se aplica en la vida espiritual.
¿sí? Lo mismo se aplica en la vida espiritual. Si podrían, bueno, no sé si está acá, déjenme ver, en Segunda de Reyes capítulo 20, no sé si es el pasaje, no. Este está, ¿sí? Segunda de Reyes, el mismo rey que había acabado la serpiente de bronce, cae enfermo. El profeta Isaías le dice, vas a morir, ¿sí? El hombre se quebranta, llora, pide a Dios. Dios le dice, te vamos a dar 15 años más, ¿sí? Pero luego toma decisiones equivocadas este rey. Muestra todo a quienes serían los conquistadores de ellos, los babilonios, ¿sí? Y por eso viene el profeta, ¿no? Y le dice en el capítulo 20, verso 19, entonces Ezequías dijo a Isaías, ¿no? Porque le está advirtiendo lo que va a pasar. Permítame, le leo desde el verso 16. Oye la palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Sí? Lo que Isaías le está diciendo, mira, le dice al rey Ezequías, tus hijos van a ser esclavos. Tus hijos van a ser esclavos. Pero me sorprende acá este pasaje, el verso 19. ¿Sí? El verso 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado, ¿qué cosa es? Buena. ¿Sí? Obviamente la palabra de Dios siempre es buena. Pero acá le está diciendo, tus hijos van a ser esclavos. Si a usted le dicen, hermano y mi hermana querida, ¿sí? Mira, tus siguientes generaciones van a vivir en esclavitud. ¿Te agrada eso? ¿Será bueno eso? ¿Lo tomaré como algo bueno? Acá le está diciendo claramente, tus generaciones, los hijos que vendrán, van a ser esclavos en Babilonia. Y el hombre con una mentalidad tan corta, ¿sí? Tan limitada, dice, la palabra que has hablado es buena. Lo está diciendo el rey Ezequías, ¿sí? Y luego dice, habrá al menos paz y seguridad en mis días, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo acá este rey? Con tal que yo esté tranquilo, allá, ¿sí? No me interesa lo que pase después de mí. No me importa lo que les toque vivir a las generaciones que vengan, con tal que yo esté bien. Eso es lo que está diciendo, mis hermanos queridos. Eso es lo que está diciendo. Al menos en mis días habrá paz. Con tal que yo estoy tranquilo, qué bueno. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que usted quiere para sus hijos, para sus nietos. No podemos ser indiferentes, no podemos caer en esa mentalidad tan limitada, egoísta. Si estamos hablando de dejar un legado, creo que es fundamental pensar. En la iglesia yo les digo, hermanos, Dios quiere bendecir vidas, familias y generaciones. La Biblia habla de hasta 1000 generaciones. Como también habla de maldición hasta la 4ª generación. Sí. Pero yo soy el responsable. Las decisiones que tomemos hoy van a afectar tu vida y las generaciones que vendrán más adelante. Este rey solamente pensó en su bienestar. El Salmo 112 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Son promesas de Dios. ¿Sabe cuál era mi mentalidad antes? Yo pensaba que para ser un buen creyente tenía que ser pobre e ignorante. ¿Se da cuenta? Somos mejores creyentes y somos más pobres y más ignorantes.
¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Sí? La Biblia habla de los bienaventurados los pobres en espíritu, sí. Y creo que los hijos de Dios, los creyentes, deberían ser los mejores estudiantes, los mejores profesionales, los mejores títulos que tengas. Gloria a Dios. Dios quiere bendecir las generaciones, como dice acá. Salmo 102. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Otro ejemplo, Josué 24. Dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, ¿no? De 110 años, lo sepultaron. Dice el verso 31, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Sirvió Israel todo el tiempo. Y de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Sirvió Israel a Jehová por la influencia de un hombre, sí, que supo dejar un legado. Y cuando vamos al libro de Jueces, capítulo 2, dice el verso 10, nada más, leo el verso 10. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sí? Se levantó otra generación que no conocía a Dios. Hermanos, es nuestra responsabilidad dejar un legado, ¿no? Y qué lindo que acá hay chicos, jóvenes, niños que están aprendiendo la palabra de Dios. Se está dejando un legado. Se está dejando un legado. Que Dios nos libre de que se levante una generación que no conozca al Señor. Que Dios nos libre de una actitud como ese rey, con tal que me vaya bien a mí. No me importan las generaciones que vengan. Eso es una mentalidad miope, ¿sí? Y Dios no quiere que tengamos ese tipo de mentalidad. Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No podemos dejar de lado los preceptos de Dios. Necesitamos seguirlos transmitiendo. Isaías, este pasaje es hermoso. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El buey conoce, ¿sí? El buey conoce a su dueño. Si usted tiene ahí, ¿no es cierto? Yo no sé, un borreguito, un burrito, lo que sea. Y he visto eso. Los animalitos le reconocen al dueño. Algunos dueños simplemente le silban o hacen un ruido, y el animalito viene a comer. Se acerca, porque conocen la voz. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo da claro, mis ovejas oyen mi voz. Acá el Señor les está diciendo al pueblo, qué pena, ¿no? Que hasta los animalitos nos dan ejemplo de lo que oyen, ¿sí?, a sus dueños. Pero Israel no tiene conocimiento de lo que yo estoy haciendo por ellos. Me salto acá al capítulo 9 de Jeremías. Y creo que esto es muy interesante, porque dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Sí? No se alabe el sabio en su sabiduría, ¿no? Aquí está resumiendo, este pasaje resume, ¿sí?, yo diría 3 aspectos por los cuales todo ser humano se puede jactar, se puede envanecer, se puede enorgullecer, ¿sí? Hay gente, y seguramente usted ha conocido personas, que en la pared está llena de títulos, ¿no? Y les llenan de títulos ahí. Y se jacta de eso. Gracias a Dios por las personas que han logrado éxitos,
tienen títulos, gloria a Dios, ¿sí? Qué bueno. Y que sigas avanzando en eso, está bien. Pero ten cuidado que eso no se constituya en un motivo de orgullo, porque puede volverse un motivo de orgullo para mucha gente. El sabio en su sabiduría, ¿no? ¿Qué más dice acá? Ni el rico, ni en su valentía se alabe el valiente. ¿No? En su valentía el valiente. Y eso se aplica de alguna manera también para chicos y chicas, hombres y mujeres. De muchacho me gustaba alzar pesas, ¿no? Y yo veía a otros amigos que cuando alzaban pesas y iban sacando buen físico, ¿no? Ya se les iba notando la musculatura, ¿no? Y qué bueno cuidar con el cuerpo. Está bien hacer ejercicio, ¿sí? Y era chistoso también porque a veces uno medio que entraba una semana a hacer ejercicios y ya comenzaban a caminar como que están llevando 2 sandías, ¿no? ¿Sí? Y uno puede ¿sí? enorgullecerse de cosas vanas. No estoy diciendo que no cuides tu cuerpo, no estoy diciendo que no hagas ejercicio, pero que eso no sea motivo de orgullo en tu corazón. O las chicas, Dios les ha hecho lindas, bellas, sí, les gusta estar a la moda. Está bien. Pero que no sea un motivo de orgullo o de jactancia, que es otra cosa. Y no se diga cuando dice acá también, ni el rico se alabe en sus riquezas. Hay gente que se jacta por el carro que tiene, por la casa que tiene, por los viajes que hace. Si Dios te da la oportunidad de tener una casa o un carrito, si puedes viajar, gloria a Dios, disfruta de eso. Disfruta de eso. Pero cuida tu corazón. ¿Estamos claros? Cuida tu corazón, que eso no sea un motivo de vanagloria. Hermanos queridos, Dios quiere darse a conocer en nuestras vidas y Dios quiere intervenir en nuestras vidas, no solamente pensando en nosotros, sino también para bendecir las generaciones que vienen. ¿Sí? Bendecir las generaciones que vienen. Me ha encantado ver, ¿no?, lo que acá la misión, los pastores, los hermanos están trabajando a través de distintos ministerios, y ahí están sembrando, profesoras sembrando la palabra de Dios en la vida de los niños. Gloria a Dios por ello. Y quizá en esta tarde, permítame para ir terminando y orar, ¿sí? Piensa en las generaciones. Tal vez uno piensa en las generaciones que pasaron. Ya no puedes cambiar el pasado. No puedes cambiar el pasado. Pero puedes ver el futuro de otra manera también. ¿Sí? Ustedes se acuerdan de José, vendido por sus hermanos. ¿Sí? Y llegó el momento en que él pudo expresar a lo mejor todo su resentimiento, su ira, su rabia por todo lo que le trataron en el pasado. Pero el hombre tomó otra decisión que afectó las generaciones que vendrían para bendición. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios encaminó para bien. Así obra Dios. Y eso que tomes la decisión hoy va a afectar tu vida y las generaciones que vendrán. A lo mejor nos puede pasar como Abraham. Abraham posiblemente no llegó a ver a muchos de sus familiares. Algunos de ustedes son ya abuelitos, bisabuelitos y tal vez lleguen a tatarabuelos. ¡Qué bendición! Pero si no llegamos a eso, quiero morir creyendo que Dios va a seguir bendiciendo las generaciones que vienen. Amén. Dios quiere seguir bendiciendo. Tal vez estás acá y estás soltero. Dice, hasta que me case. Sí, y Dios tiene a alguien para ti, para tu vida. Y Dios quiere bendecir tu vida, tu pareja, pero no solamente tu relación, sino las generaciones que vengan, ¿sí?, en tu vida. No podemos tener la mentalidad corta de Ezequías, con tal que me vaya bien a mí. ¿Estamos de acuerdo?